para todos. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro encuentro hoy inusual, pero con favor de Dios, que podamos retomar siempre las clases que a veces no podemos enseñar durante la semana. Hoy, bienvenidos en este primer día de Hanukkah, que acaba de comenzar hace poco tiempo atrás, 2 horas atrás, un poquito menos, un poquito más, en donde, bueno, la idea de Hanukkah, con toda su alegría, viene a traernos un poquitito más de todo ese ámbito, no de la guerra, sino precisamente de los milagros. Y esperemos que esos milagros sean los que se reproduzcan a lo largo de cada día y de cada noche, en el seno de cada uno de nosotros y fundamentalmente de todo Am Israel. Así que les damos la bienvenida y gracias por estar y acompañarnos. El libro de Coelet, eh, que viene marcando un poquitito el termómetro espiritual del ser humano, porque habla, como les decía, del diario cotidiano, lo que se escribe un día y tal vez al otro día se siente diferente, porque cada día trae sentimientos, trae pesares y también tiene deseos cada día. Y así el rey Coelet lo deja saber también en cada uno y uno de sus aspectos, de sus pensamientos, de sus reflexiones. Porque en última instancia, cuando uno lee a Coelet, está leyéndose un poquitito a sí mismo, aquellas preguntas que tenemos interiormente y que nos cuestan expresarlas exteriormente. Y por sobre todas las cosas, todo aquello que uno a veces no se anima ni siquiera a evaluar, pensando de que bueno, puede entristecerla esa realidad, puede entristecerme esa realidad, puede hacerme operar algo negativo en mi vida. Y sin embargo, yo pienso que las palabras de Coelet llegan en el momento apropiado, en el momento en el cual uno necesita verdaderamente asomarse por entre esas tinieblas y esas oscuridades que se cierran sobre la vida cotidiana de cada uno y poder encontrar en sus palabras una respuesta a lo que me acontece a mí en la vida. Veamos entonces nuevamente, y les pido disculpas, vamos a compartir la pantalla. Veamos ahora nuevamente todo lo que representa este singular capítulo 6, donde empezamos a estudiarlo. Ya lo vamos a subir, un minuto nada más. Aquí vamos a ponerlo y ya lo hemos analizado en su principio, pero vamos a tratar de compartirlo nuevamente. Y aquí entonces el capítulo 6 de Coelet empezaba diciéndonos, está hablando aquí obviamente de todo lo que es el destino, la suerte que corre el hombre rico y que está solo y a su vez es avaro. O sea que tenemos a veces una realidad que no sabemos compartir, no sabemos dar, toda una serie de realidades que forman parte de nuestro vivir cotidiano, ¿no? O sea, siempre uno trata de hacerlo mejor. Yo estoy seguro que cada uno trata de hacerlo mejor. Pero hay que estar atento también a lo que le puede pasar a ese otro. Y le puede pasar a ese otro y entonces saber que no todo lo que brilla es oro, ¿no? Siempre hay cosas que se ocultan en la vida de la persona y que a veces tiene que expresar. Dice el rey Coelet, Yesh ra'a asher ra'iti tajat hasham, de Rabá y Alada. Hay un mal que he visto bajo el sol y grande es sobre las personas. Se refiere obviamente a ese mal y que es muy grande en las personas. ¿Y qué? ¿Cuál es ese mal y a qué se refiere? Y nos decía entonces, Ish asher iten lo Elohim osher nehasim bechavot. El hombre a quien ha dado Elohim riqueza, bienes y honra. Ve'einenu chaser lenafsho mikol asher itave. Dice, y nada, no le falta a su alma de nada que pueda codiciar. O sea, de repente el rey Salomón, nadie como él,
y mejor que él podía afirmar esta realidad. El rey Salomón tuvo todo, riqueza, poder, construyó su vida con muchas mujeres a ese nivel. Si bien los rabinos fueron un poquito más medidos en cuanto a las mujeres de Salomón, pero la realidad es que el texto habla de cómo se desvió con ella. Y también en el momento de iniciar su reinado, le pidió a Dios, Lev Shomea, un corazón que esté atento, un corazón que pueda escuchar. Y el Todopoderoso le concedió eso y todo lo demás. Entonces dice, el hombre a quien ha dado Elohim riqueza, bienes y honra. O sea, le dio Osher, le dio Nehasim, propiedades, y le dio Kabod. Y no le falta nada a su alma, de modo que pueda codiciar. O sea que ya tiene todo y por lo tanto no hay nada que pueda codiciar. Pero ¿qué dice el rey Salomón? Dice algo realmente difícil. Y esto difícil que dice es, Velo yashlitenu Elohim lejo, empero no le ha dado poder Elohim para comer de él. ¿Qué quiere decir? Tú tenés de todo, pero no lo vas a poder disfrutar. No vas a poder vivir lo suficiente para poder disfrutar. El problema de la riqueza o de la satisfacción o de la insatisfacción, como les decía, es habitual en el ser humano. Pero lo que dice Shlomo es que la persona aquí está atesorando y disfruta, pero no lo puede verdaderamente, no lo va a poder comer de ello. Comer de ello es disfrutar. Y lo peor dice, "Ki nohri yohelenu". Dice, ¿quién lo va a heredar todo eso? Un hombre ajeno lo habrá de comer. Y entonces dice, al final, todo lo que hice, ¿para quién? Se ve que este rey o este hombre o esta persona no tiene quien lo herede, no tiene quien lo suceda. Y por lo tanto dice, un hombre ajeno lo habrá de comer. A esto el rey Salomón lo llama Hebel Bajoli Ra'u. Esto es absurdo y dolencia mala es. Y este es el problema. ¿Qué es el problema? Que Abraham tenía mucha capacidad, vamos a suponer, dice la Torah, de Abraham, Kaved Meod. Era muy pesado en el sentido de que es de Geser, de Zahab, de plata, de oro y de ganado. Bueno, es una brajá de Todopoderoso. El tema es que Abraham tenía un problema fundamental. ¿Y todo ese problema cuál era? Que el único que lo iba a heredar, ¿quién era? Un ajeno, que era Eliezer, que era su siervo. ¿Por qué? Porque no tenía hijos, no tenía descendencia. Muy bien. Y entonces Akadosh Baruj Hu le dijo, lo ira Shehad. No va a ser el que te herede, sino el hijo que salga de tus entrañas. Él te heredará. Y no se refiere a Ismael, se refiere a Isaac. Por lo tanto, el rey Salomón aquí dice, pues, caramba, a veces puedes tener todo, y todo eso que tenés, ¿a manos de quién va a ir? Entonces, la persona a veces se malogra pensando eso. Esto no nos quiere significar que la persona no debe, que la persona debe eventualmente sentir que no debe trabajar y no debe ganar su dinero y su recurso. Y no, todo lo tiene que hacer. Pero hay que saber que uno necesita manejar una realidad que se llama continuidad. El mejor regalo que Akadosh Baruj Hu le dio al ser humano es verse continuado. Y verse continuado no quiere decir solamente con hijos. Hijos es una perspectiva desde el punto de vista biológico, pero verse continuado también en quién? En sus alumnos. Dice que maneja tus alumnos son como tus hijos. Entonces, en última instancia, uno puede verse continuado como ellos. Uno puede verse continuado más allá de lo que representa la biología. Por eso explicábamos la semana que pasó esto que el hombre a quien dado Elohim dice, nótese que el versículo 2 encierra el reverso, lo estudiamos de lo enunciado en el versículo 18 del capítulo anterior. El contraste en claro, el versículo 2 es el ajeno quien usufructará todo lo que la persona había acopiado. El capítulo anterior, el capítulo 5, en el versículo 18, les recuerdo
para los que no lo leyeron o no lo tuvieron presente la semana pasada, decía todo lo opuesto. Y esto ustedes se dicen, pero ¿cómo? Se contradice. Y dije, no, 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 no. Cuando el hombre piensa, el hombre se contradice permanentemente. Dice el versículo 18, y toda persona a quien ha dado Elohim riqueza y bienes de fortuna y le ha dado el poder para comer de ello y para alzar su porción y para regocijarse con su esfuerzo, esto don de Elohim es. O sea que esto es un regalo de Dios. El hecho de que tengas tantas cosas es maravilloso. Y eso obviamente es un regalo. Y ahora, un capítulo después, que dice, tenés todo y el que te va a heredar es nadie. Entonces dice, caramba, estoy pasando del día a la noche. Pero la vida nuestra es día y noche. ¿Acaso no tenemos mañana y no tenemos noche? Bueno, ahora lo podemos ver eventualmente, ¿no? Estamos en la noche y después amanecerá un nuevo día. Y esperemos que sea un tanto mejor de lo que fue el día de hoy. O tal vez el día de mañana será muy diferente al día de hoy. Porque uno puede programar o puede planificar y sin embargo a veces las cosas no son como nosotros las pensamos. Por eso el rey dice algo muy interesante en el capítulo 6. Dice el versículo 3. Im yolit ish mea. Y si el hombre a 100, ¿qué significa 100? Si diese a luz a 100 hijos. O sea, está hablando de una exageración. Estamos pasando del extremo de el no y de repente a tener ¿cuántos? 100 hijos. Que es una manera de hablar, ¿no? De tener muchos hijos. Beshanim rabot yihye, y años muchos haya de vivir. Berrab shehiyu yemei shanav, dice, y haya de vivir y suficiente. Que hayan de ser, suficiente es que hayan de ser los días de sus años. O sea que la persona ha tenido mucha progenie, ha vivido muchos años y esos han sido suficientes. Uno diría, bueno, Dayenu, podemos cantar Dayenu ya como empieza. ¿Y qué dice el rey Shlomo? Dice, Benafsho lo tisba min haTorá. Esta es una verdad que está sellada a fuego. Pero su alma no se sacía del bien. Tenés todo y siempre estás pensando en lo que te falta. No alcanza la mirada de la persona para lo que tiene delante suyo, que ya está pensando en aquello que no tiene. Parece el pensamiento del siglo XXI, más que del siglo XI antes de la era común, o del siglo X antes de la era común. Es un pensamiento que se dijo hace 3100 años. Es increíble. Dice, pero ¿de qué está hablando el rey Shelomo? El rey Shelomo habla de lo que es la condición humana. Bienvenidos a ser nosotros. Bienvenidos a conocernos. Bienvenidos a decir, bueno, aquí estoy yo, así soy yo. Pero su alma no se sacía del bien. Y lo peor, dice, Begam kvura lo aitalo, amarti tov mimenu anefe. Y que aún sepultura no haya habido para él. Ni siquiera tiene un lugar donde ser enterrado. ¿Qué digo yo? Que es mejor que él el aborto. Quiere decir el no nacido. El aborto significa aquello que no vio la luz del mundo. Y entonces explicábamos. Este versículo, explica el Rabbi Deri, dice, no libraja, magnifica la potencialidad del ser humano y tal vez define lo que es la esencia de la vida. Saciarse del bien. Esa es la esencia de la vida. Saciarse del bien. Belisboa mitubah. Lo decimos cada vez que decimos Birkat Hamazon. Belisboa mitubah. Cuando decimos también Berajame en Shalosh. La Berajá por algún producto que no es pan. Hablamos de la tierra y hablamos también de la vida. Belisboa mitubah. Satisfacernos de su bien. Y ese saciarse del bien, tal vez, dice el Rabbi Deri, es la esencia de la vida. Si pudiéramos un minuto tomarlo para con nosotros, estaríamos con la situación resuelta. Dice Rab, si esta finalidad no se logra,
La vida carece de todo sentido. Por supuesto, el autor está hablando de aquella persona que habiendo poseído los medios para satisfacer su alma, no lo ha hecho. En mi opinión, dice el Rab, siguiendo las pautas de toda la literatura rabínica, satisfacer el alma no hace referencia solamente a los placeres mundanos, sino incluye necesariamente también a la principal fuente de satisfacción para el ser humano que la Torá quiere formar, la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales del otro. No solamente lo que hago por mí, sino lo que hago por ti. Eso es esencial en la vida. Eso es la vida de Jesús. No solamente pensar en mí, sino también poder pensar en ti. Y esa es la diferencia, dice el Rab, con respecto a lo que es tener esa experiencia espiritual. Todos los preceptos de la Torá, nos dice el Rab Ederi, persiguen una finalidad evidente, hacer que nuestra naturaleza genere el bien espontáneamente. O sea, si ustedes se preguntan, ¿para qué Akadosh Baruj Hu nos dio las mitzvot? No respondan para que seamos religiosos, porque Dios no quiere personas religiosas, quiere personas que sean shomer mitzvot. Cuidar las mitzvot es llevarlas a cabo. Y cumplir las mitzvot no es ser religioso, sino es ser buena persona. Eso es lo que no nos debemos de cansar. Lo más difícil en la vida no es ser religioso. El religioso se aprende, se compra ropa de color negro, no porque yo me compre de negro, y se visten las mujeres de una manera determinada, y ya con eso parece ser que la venta que tenemos hacia el exterior es que somos lo que somos. Pero hay otra actitud que es lo que pasa por el interior de la persona. Y eso es verdaderamente ser Shomer Mitzvot. Y entonces dice, hacer el bien para el otro. Por lo tanto, dice, los preceptos llamados Ben Adam Lejaveró. Estos preceptos son los más difíciles y de los 613 preceptos, los preceptos entre el hombre y su prójimo son la mayoría, mi querida. Aquí tengo solamente mujeres, perdón. Entonces estoy hablando a mi auditorio hoy. Gracias por estar. Entonces, Ben Adam Lejaveró son las mitzvot que están permanentemente entre nosotros, entre el hombre y su prójimo, y que tienen por finalidad última llevar a cumplir con el precepto central que dice, Behaaptal reajá kamo. ¿Cómo logramos llegar a ese escenario? Behaaptal reajá kamo. Este es el escenario central de la Torah. Y por último, decía, esta es la meta, este es el objetivo. No vayan a pensar aquí que hablamos solamente de lo que tengo, de todas mis posesiones materiales. Lobe motó y cajacol. Ya lo dijo el rey David, el papá de Salomón, que la persona cuando se muere no se lleva nada. Uno piensa que se lleva todo, no se lleva nada. Solamente lo que la compone al hombre, Bealaj le faneja queja. Dice, delante de ti, cuando la persona se va de este mundo, lo que va a ir delante de ti es tu sede, no otra cosa. Nadie va a decir cuántos días te pusiste tefilim en la vida o cuánto estudiabas Torah. Esas son las exageraciones. Dicen, Bealaj le faneja queja. Delante de ti va a ir tu justicia. ¿Y la justicia qué significa? Cómo operaste en el mundo de los seres humanos. Porque con el Kadosh Baruj Hu tengo mi relación, pero cómo operé contigo es fundamental. Y entonces eso es lo principal. Y cuando termina dice, y que aún sepultura no haya habido para él. ¿Qué significa esto? Estudiábamos, y con esto terminamos lo que estudiábamos, Sefor dice literalmente, pues él todavía no ha fallecido, de manera que esta persona no está ni entre los muertos ni entre las personas que viven, pero se prolongan sus días de sufrimiento que no son vida. Esto es muy fuerte. O sea que por un lado no se murió y por otro lado está vivo, pero está muerto en vida. Y muerto en vida significa que no puede conjugar su vida con la del otro, a pesar de que tiene todo. Y así todo no puede lograr eso. Lo más importante en la vida es el amor, no hay ninguna duda. A mí no me cabe duda. Amar al otro es lo más trascendente. ¿Pero qué significa Be'aftale Reajá? ¿Qué significa amar al otro? Entonces,
al Rab que estamos estudiando todos los sábados al mediodía, que se llama Rav Shimshon Rafael Hirsch, dice que el verbo, todos los verbos en hebreo tienen una raíz de 3 letras. Ahov son 3 letras, Aleph, Hei y Bet. Ese es el verbo de la ahavá, del amor. ¿Qué significa amar? Amar, ¿qué significa? Querer, abrazar, dar un beso, ¿qué más? No, el Rav Hirsch dice, amar significa lo que la raíz de ese verbo me está indicando. Tiene 3 letras, Aleph, Hei y Bet. El Rav Hirsch dice, vamos a tomar este verbo y lo vamos a separar en dos. Voy a dejar la Aleph solita por un lado y voy a tomar la Hei y la Bet juntitas por otro lado. Entonces el Rav Hirsch dice, ¿tú querés saber lo que es amar? Aleph, lo primero que tenés que saber para saber lo que es el amor es las 2 letras que siguen. Las 2 letras que son Hei y Bet. Quiere decir Hav. Hav, ¿qué quiere decir? Dar. Como cantamos la canción Hava Nagila Ava, cuando uno se invita a bailar en las fiestas, antes ponían esa canción, pero cuando uno sale a bailar delante de la novia o delante del novio, ¿qué hacen los hombres o las mujeres? Se dan las manos y hacen una ronda, ¿najón? Muy bien. Hava es dame la mano, Hav, tenli. Entonces dice Rav Hirsch en forma genial. ¿Tú quieres saber lo que es el amor? Ajá. Aleph, Hav. Lo primero para saber lo que es el amor es saber dar. Si no estás preparado para dar, no podés concebir el amor. Porque la persona piensa que el amor es saber recibir. Pero para saber recibir, primero hay que saber dar. No podemos valorar lo que el otro te da si uno no sabe también dar. Y ese es el amor. Y entonces esta persona, que aparentemente los días se prolongan, dice ese forno, no está muerto, pero es como si estuviera muerto. Y entonces dice, y es mejor que el aborto. ¿El aborto quién es? El que no nació. El que no nació tiene alguna experiencia de vida. No tiene ninguna experiencia. Como no ha nacido, entonces no ha sufrido, dice el Sefor, no para nada. Pero la vida, en última instancia, si quisiéramos eventualmente comprender parte de lo que es esta bendita vida, la vida es, por un lado, todo el concepto del amor y la contracara de la moneda del amor es el sufrimiento. Porque obviamente sufrir es parte de la existencia del ser humano. O sea, los griegos pensaron en un eje muy particular que es cogito ergo sum. Cogito es pienso, ergo sum, luego existo. O sea que todo el mundo griego que estamos ahora en Hanukkah, ¿cuál era la actitud de Grecia? La actitud intelectual, la mental, lo racional. Todo lo demás no sirve. Para Israel, el principio no es de Descartes, cogito ergo sum, pienso, luego existo, si lo dice Rav Soloveitchik Zatzal, de bendita memoria, el principio para el pueblo judío es dolorem ferre ergo sum. Esto es en latín, dolorem, sufro, luego existo. La condición de Israel es poder sobrellevar el sufrimiento. Cuando uno entiende lo que es el sufrir, valora lo que es el amar. Pero cuando no hay sufrimiento, el amor parece ser que se puede esfumar fácilmente. Lo que ayer fue y lo que anteayer fue, hoy dejó de ser. Pero si yo quiero mantener ese amor contigo para siempre, y entonces obviamente ese amor yo sé que lleva también parte de ese sufrimiento. Y por eso dice, entre esa sensación del que lo tiene todo pero no tiene nada, es mejor el otro que no ha nacido y que no tiene absolutamente nada. Yo personalmente tengo una respuesta para el rey Salomón. Yo prefiero ser el primero, no el último. Porque a final de cuentas, ¿quién me quita lo bailado? Y en última instancia, a mí
lo que más me importa es el desafío de que puedo estar y puedo hablarlo y puedo expresarlo y puedo sentir que si no puedo construir este mundo mío, mi escaso mundo de 70 años, 80 años, y digo 70 es que me queda solamente un año más, pero bueno, espero que no sean 70, pero en última instancia me refiero de que todo este mundo que uno está experimentando y uno va conociendo lo que es el prójimo y cómo se puede dar al otro y cómo poder generar con el otro esa interacción y poder verdaderamente ser religioso, comillas, como a todo el mundo le gusta. Ser religioso es saber valorar las mitzvot ben Adam y Javerón. Todas las demás las vamos a cumplir, pero entre tú y yo tenemos que llevar adelante una vida mucho, mucho, mucho más plena. Y esto es lo que dice el perdón, Coelet. "Ki bahevel ba ubachoshech ylech, ubachoshech shemo yechuseh". Porque el aborto, dice, en absurdidad vino y en la oscuridad se fue, y en la oscuridad su nombre será cubierto. Quiere decir, aquel que no fue, todo está cubierto. ¿Por qué? Por esta sensación de la oscuridad, lo que no logró hacer, lo que no logró y llegar a ser. Y entonces nos dice el Rab, eso es en absurdidad, el feto abortado, ya que él vino en la absurdidad y se fue y no vio el bien ni lo deseó tampoco y no tiene que sufrir, dice Rashi. Quietud hay para este, referencia al feto abortado, que no ha sufrido agobio por las vicisitudes de este mundo, más que para este, y este es el poseedor de riqueza, este otro, que vio la luz del mundo y ha percibido que no ha tenido quietud, más solamente agobio sin recompensa alguna ni deleite alguno de los dos mundos, dice Benetta. Y ustedes me vuelven a preguntar a mí, y yo voy a estar en la segunda posición, no voy a estar nunca en la primera. Ya cuando llegaremos a estudiar Job, para eso necesitamos estudiar un poco más de Tanaj. Job es aquel que, en última instancia, maldice el día de su nacimiento. ¿Por qué? Porque le están pasando tantas cosas malas que no se las puede bancar y entonces maldice el día de su nacimiento. Pero ¿acaso cuando sobreviene el mal en la vida de la persona, uno solamente tiene que sacar todo lo malo para afuera? ¿No puede hacer un punto de reflexión, de trabajo sobre sí y pensar? No solamente pensar y decir que si me pasa esto por algo será, como le dijeron los amigos a yo. No, Beyom Tov, Beyebe Tov, vamos a estudiar en este Coelet. En un día bueno, viví lo bueno. Estate en lo bueno. Ubeyom Ra'a, y en un día malo, dice Re'e, observa. Cuando estés viviendo lo bueno, disfruta lo bueno, viví lo bueno con intensidad. En un día malo, obsérvalo. Hay que mirar las cosas. Hay que saber qué pasa conmigo, qué pasa con ese otro que yo quiero, que yo amo. ¿Por qué ya no hablo con él? ¿Por qué no tengo relación con él? ¿Qué pasa? ¿Qué me ha alejado de él? ¿Qué dejé de dar? ¿Qué no supe recibir? Todo eso es una evaluación, pero bueno, ese es el Yom Ra'ah, es el día malo. Todos los días tienen su parte buena y su parte mala, creo yo. Y no hay que tener miedo de ello. Dice el versículo 5, Gam shemesh lo ra velo yada naja. Ese, el feto que está abortado, el aborto, tampoco el sol vio ni ha sabido. Quietud hay para este más que para él. O sea, más para el que no nació que para este otro que nació y que ha copiado de todo y que nada. Bien, bueno. Be'ilu, Jaya Elef Shanim Pa'amayim Betová lo ra. Y aunque haya vivido 1000 años, 2 veces, empero el bien no ha visto, ciertamente a un lugar todo va. Aquí el rey Salomón nos dice, esta frase es una hipérbole, basada probablemente en Génesis 5:27, donde estudiamos que Metushelach vivió casi 1000 años, siendo así la persona que más años ha vivido de acuerdo a la historia bíblica. Ciertamente a un lugar todo va, pues en definitiva, ni él habrá de volver al polvo como el resto de los indigentes. O sea que
por más que sea una persona con muchos logros, con muchas ganancias, con muchas riquezas, con muchos bienes y con mucho, 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 cuando vuelva, ¿a dónde va a ir? Al mismo lugar que todos. Quiere decir, estas cosas que son duras, son verdad. En última instancia, el rey, ¿quién está hablando aquí? El hombre multimillonario. Para nosotros los valores de lo multimillonario hoy en día tienen otros sentidos, otros alcances. Pero en última instancia, no hay ninguna duda de que si hubo un hombre en el mundo antiguo que supo de sabiduría y supo de contenidos y supo de adquisiciones y de bienes y de propiedades y de potencia, ese hombre fue Salomón. Por lo tanto, todo lo que está escribiendo, lo está escribiendo sobre sí. Por eso digo, qué bueno es que haya alguien que pueda verse a sí mismo en ese reflejo y que se pueda dibujar, ¿no? Como Picasso se dibuja a sí mismo y puede definir todos sus rasgos y puede encontrarse casi a la perfección en cada uno de esos rasgos. No Picasso, perdón, estoy hablando de, oh, ¿cómo se llama? El que se cortó la oreja. Eh, wow. Bueno, algunos si se acuerdan me lo dicen, por favor. Eh, ¿Cómo se llaman? ¿Quién? Un pintor. Un pintor. Estuve en su museo en Holanda. Van Gogh. Gracias. Estuve en el museo de Van Gogh y ahí están todas esas figuras. Aquí nos están diciendo. Gracias, Jacobo. ¿Cómo te va? Gracias por estar aquí. Un abrazo. Perdón por la falta de memoria. Entonces, nos dice el rey Shlomo, Kola amala Adam le fiu begama nefesh. Versículo 7 dice, todo el esfuerzo de la persona es para su boca, pero tampoco el alma se ve colmada. ¿Qué significa? Aquí los próximos tres versículos hablan de el esfuerzo del hombre y que todo lo que es el esfuerzo del hombre es para su boca. ¿Qué significa que todo el esfuerzo del hombre es para su boca? ¿Hacia dónde llega? Quiere decir su boca. Su boca no es lo que dice, sino es lo que come. Todo el esfuerzo del hombre es para sus alimentos. Así lo dicen. La mayor parte de tus esfuerzos, ¿para qué es? Para tu parnasá. Toda la vida. Y pedimos por parnasá tová y todo el esfuerzo es para la parnasá, parnasá, parnasá. Estamos preocupados por eso, es verdad, dice el rey Salomón. Todo el esfuerzo de la persona, dice el comentario, quiere decir que lo hace por causa de su boca, o sea, para satisfacerse y para comer en este mundo y en el venidero. Pero esta persona no se ha satisfecho durante su larga vida. O sea que a pesar de todo, a pesar de que busca el bienestar, nunca se satisface. Dice Seforno, Rabí Obadía Seforno, comentando el versículo 6 que pasó, aunque no haya vivido una vida de sufrimientos, ¿cuál es la finalidad de la longevidad si la persona no ha alcanzado a tener esperanzas acerca de la eternidad? Pues ciertamente a un lugar todo va, tanto el alma intelectual como la vital y sus energías, ya que este hombre no ha alcanzado el objetivo al que debe apuntar en esta vida efímera, que es que la persona adquiera durante el transcurso de su vida la eternidad y la felicidad. Yo estoy de acuerdo con el Seforno, que podamos adquirir estos dos aspectos, la eternidad y la felicidad. La eternidad no significa que vamos a vivir por la eternidad, pero a veces el concepto de la eternidad es cuando uno ya no le teme a esa partida física, pero por otro lado está la felicidad, y la felicidad es el último recurso. La felicidad es saberse habiendo vivido un sentido de vida en el cual la persona puede haber compartido la felicidad. ¿Cómo se dice felicidad en hebreo? Felicidad se dice Osher, Aleph, Vav, Shin y Resh. La semana pasada eh, Lea, cuando tuvo un hijo de Zilpá, su sierva, lo llamó Asher y Sheruni, que dice, me han hecho feliz. Ella reconoce que hay un hijo que no era el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ¿sí? Era el quinto hijo que tenía, ¿sí? Este,
en última instancia, o el sexto hijo, perdón, que la tuvo Silpa. Ayer, lo llamó ayer, ¿por qué? Porque habla de Isherun y Banot, o sea, me han hecho feliz mis mujeres, mis hijas en este caso, la sirvienta. Y cuando nosotros decimos una tefilá 3 veces al día, que dijeron los Jajamim, que toda persona que diga esta tefilá 3 veces al día, tiene por seguro de que será heredero del mundo venidero. ¿Cuál es esa tefilá? Asherei Yoshve Beteja. Muy bien, excelente. Asherei Yoshve Beteja. ¿Qué significa Asherei Yoshve Beteja? Asherei viene de Asher, de Osher. Asherei quiere decir felices. La única forma de conjugar la felicidad es en plural. Asherei. No dice Asherei, Asher, la persona. Meushar, tú eres feliz. No, 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 Asherei. Porque la posibilidad de la felicidad es conjugarla contigo. Y si no hay forma de conjugarla contigo, no hay felicidad. Esa es la única verdad. Y entonces, vemos qué pasa con este hombre. Dice el versículo 8, "Kimayoter lejajam min hafezim". Dice, pues, ¿qué preeminencia hay para el sabio más que para el necio? Dice, Yodea la aloj neget haim, que el humilde conocedor debe encaminarse al encuentro de los vivientes. Y cierra este pequeño párrafo diciendo, Tov mar'e enaim mehalach nafesh. Gam ze heber u'ra'ut ruach. Es mejor la visión de los ojos que el deambular del alma. Esto es muy fuerte. También esto es absurdo y pastoreo de bien. Por lo tanto, pregunta el Rab y dice, si el sabio se va a dedicar a la búsqueda de riquezas sin fin, empero su alma no se ve colmada, como ocurre con el alma del necio, ¿qué preeminencia tiene el sabio sobre el necio? En cuanto al humilde conocedor, ya que el humilde conoce y entiende, ¿para qué tiene que encaminarse por la senda de los necios al encuentro de los vivientes? En el Sefer HaShorashim de Rabbeinu Yonai Ben Yanaj interpretan a Jaim, los vivientes, haciendo alusión a los pudientes, tal vez en el sentido que la expresión francesa bon vivant, habíamos estudiado, conserva el sentido. Por lo tanto, es mejor la visión de los ojos que el deambular del alma. Este versículo, dice Rabederi, encierra una complejidad notoria. El término alaj nafesh, que traducimos como deambular del alma, no figura en ningún otro libro del Tanakh. Esto es propiedad exclusiva de Shelomo. Alaj nafesh, el deambular del alma. Por ello nos vemos impedidos de hacer un estudio comparativo del mismo y por eso no tenemos otra opción que la interpretación contextual. Una de las posibilidades interpretativas sugeridas por Ibn Ezra, un comentarista muy sabio, dice, de momento que el sabio no debe permitir que su alma se encamine por la senda de los necios, ya que el alma de ellos no se colma con nada, le parece suficiente lo real, lo que ven los ojos. O sea, como el alma no se siente satisfecha, entonces todo lo que veo es lo que creo. Aunque lo que se ve y lo que se imagina con el pensamiento del alma es absurdidad. En otras palabras, la imaginación es no limitada, puede ser desenfrenada. Además, puede ser errática y convertir la vida del ser humano en un delirio paralizante, ya que en aras de alcanzar lo mejor, le hace perder la realidad de lo bueno. Esto es muy fuerte, esto es muy fuerte y nos puede pasar a cada uno y una de nosotros. Coelet piensa que también esto es una divagación absurda. Tal vez nuestro autor esté queriendo decir que este es el destino del Kestil, del hombre necio, que niega la espiritualidad elevada del ser humano con la cual Dios lo ha dotado al crearlo. O sea que nosotros tenemos que ver que este deambular del alma es cuando hemos perdido tal vez una meta, una dirección, un objetivo. Todos estos escenarios son naturales, son normales, y por eso digo, es bueno que la persona pueda cotejarlo diariamente con su vida. Y vamos a terminar el capítulo 6, a ver si podemos acompañar al rey Shlomo. Mashiach Bar Nikra Shemo. Lo que ha sido, ya ha sido proclamado, ya se conoce su nombre. Benodá Asher U Adam, y es sabido que es ser humano.
velo yuhal ladin im shetakif mimenu. Y no podrá contender con el que es más fuerte que él. ¿A qué se refiere aquí el rey Salomón? Entonces dice, dejémonos de pensar en el destino de la humanidad, de los seres humanos, que aparentemente estos hombres no lo pueden justificar. Más allá, lo que ya fue, que es un hecho concreto, lo sabido, ya tiene nombre, la cosa es conocida. Y obviamente, ¿cuál es el concepto conocido? Que la persona fue tomada de la tierra, como dice el Bereshit, y lo tomó Dios y lo creó, etcétera. Y por lo tanto ese hombre dice, no podrá contender con el que es más fuerte que él. ¿A qué se refiere el versículo? Dice, aquel que ha sido valiente y que su nombre ha sido proclamado y se sabe que es una persona poderosa e importante, a la hora de la muerte no podrá contender ni luchar con el ángel de la muerte, ya que es más fuerte que él, por lo tanto digo yo, todo esto, dice, es absurdidad. Fuiste una persona fuerte, enfrentaste todas las contingencias de la vida, y a la hora que se acerca el Malaj Mavet, dice el rey Shelobo, ¿quién es más fuerte? El Malaj Mavet puede más que toda tu fuerza. Por lo tanto, dice, no hay que ponerse mal, pero es una realidad. ¿Y qué va a hacer? No se puede enfrentar a esa realidad. Entonces dice, ya esto es conocido. Y agrega en el versículo 11 algo sumamente sugestivo. Ki yesh devarim arbe marbim havel ma yoter lahadam. Pues hay cosas muchas que acrecientan la absurdidad. ¿Qué preeminencia para la persona? Y entonces explica el rey. Según Ibn Ezra, este versículo se refiere a las cosas adicionales que hacen resaltar más aún la absurdidad de la vida, ya que el hombre, amén de esclavizarse a apetencias materiales que lo sumen en una búsqueda ininterrumpida de cosas, busca otras cosas, como el poder y la concreción de sus deseos. Y esto, según nuestro comentarista, el Ibn Ezra, agrega absurdidad a lo absurdo que es la vida del hombre, porque nunca termina de conformarse. Dijimos que no hay alma que se pueda saciar. Y este versículo hace referencia a ese humilde conocedor del versículo 8, quien deberá cuidarse de toda esta absurdidad, pues, ¿qué preeminencia va a tener? Y termina el capítulo 6 diciendo, "Kimi yodea ma tov la'adam b'chaim", pues, ¿quién habrá de saber qué es bueno para el hombre en la vida, en los contados días de su vida de absurdidad? Ya aquí dice que la vida en general del hombre es absurda. Veyase katzel, asher maya la Adam, y que los considere como una sombra. La sombra es muy pasajera, ¿no? Pasa muy rápido. Pues, ¿quién habrá de decir al hombre qué es lo que será después de él bajo el sol? ¿Quién le va a decir? ¿Alguien va a venir a despertarlo a Jeroboam para decirle lo que hoy, 3100 años, estamos estudiando y hablando de él? Si él hubiera imaginado este momento, que 4 personas en Ranana, o con todas las 14 personas que están en el aula, de 18 personas, estamos pensando en Shelomo, seguramente Shelomo se sentiría muy bien, se sentiría reconfortado por decir, wow, están hablando de mí y yo no lo sabía. Pero aquí el problema de él es que dice, ¿qué es lo que será después de él bajo el sol? Es la gran pregunta que uno tiene. Y cuando ya no esté, ¿qué va a pasar? Y entonces, esto es lo que tenemos hoy que enfrentar en este camino tan complejo que nos regala el rey Salomón, en tiempos donde pensamos siempre para bien, pensamos siempre para poder alcanzar un sentido a la vida. Y hoy ese sentido tiene que ver fundamentalmente con la esencia de la vida, que es, como dijimos, saber dar, amar al otro, amar al prójimo, porque así empieza a conjugarse todo este devenir en donde ya no importa cuánto tengo, sino importa lo que soy. Y cuando importa lo que soy, entonces toda la apariencia externa, todo lo que parezco tener y que me hace poderoso y fuerte y atractivo y todo eso, deja de ser para ponerse en otro lugar, ese humilde caminante.
en donde la humildad de ese caminante no pasa por lo que no tiene, sino pasa porque tiene mucho, pero puede tener una vida realmente significativa. Muy bien, estoy lindando con el Sheur de Hanukkah, que voy a empezar en 2 o 3 minutos. Les quiero agradecer de todo corazón, que solamente hablo yo y no los escucho a ustedes, pero en algún momento les aseguro que voy a abrir los micrófonos y vamos a tener que hablar todos, porque en esto creo que la experiencia no es mía, sino que la experiencia es de cada uno de ustedes. Les dejo un cariño grande, Hanukkah Sameach, Besorot Tovot, Yeshuot Benejamot, y que nos encontremos siempre con la posibilidad de aprender uno del otro y fundamentalmente de amar. Primero, saber dar, como decía Rav Hirsch. Gracias por todo. Shabbat Shalom. Hanukkah Sameach para quienes llegaron al aula también. Voy a